Está grabándose. Entonces, buenas tardes con todos y todas las presentes. Soy Andrea Guevara, de profesión abogada, estudiante de la Maestría de Estudios Urbanos, con mención en Políticas Públicas y Planificación del Territorio, dictada por Flaxo, sede Ecuador, e investigadora de Contested Cities de Amazonía. He tenido el honor de moderar este quinto conversatorio del Observatorio para la Urbanización Amazónica, en el que escucharemos al arquitecto Gonzalo Hoyos Buccelli acerca de la investigación denominada Hacia una urbe compacta, Francisco de Orellana, Ciudad de los Tres Ríos, la cual constituye una primera publicación basada en los resultados obtenidos durante un proceso desarrollado por estudiantes y docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas durante el semestre 2015, en este caso sería conforme la obra el primer semestre de 2015, sobre la base de la información proporcionada por la Unidad de Planificación del municipio de Francisco de Orellana. Esta obra sin duda constituye un aporte importante que debe ser considerado tanto por la academia como por los gobiernos locales en su búsqueda de herramientas metodológicas de aplicación concreta para el análisis y el diseño urbano en sus territorios. Entonces, voy a proceder a presentar a Gonzalo Hoyos Buccelli, quien es arquitecto y PhD en Planificación Urbana, consultor y actualmente docente e investigación de la Universidad Internacional SEC. Entonces, Gonzalo, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, es un gusto poderlos acompañar en la tarde de hoy para compartirles algunas de las experiencias, como acaba de mencionar Andrea, que se han obtenido como resultado de un trabajo, yo diría, muy interesante, muy bonito, que se realizó, como también se ha mencionado, en el año 2014-2015, gracias a un convenio de cooperación interinstitucional que se dio entre el municipio de Francisco de Orellana y la Universidad de las Américas, que era donde yo trabajaba en ese entonces. Tengo una pequeña presentación que puede ayudar como una introducción sobre algunos aspectos que he sacado como parte de este libro y creo que puede ayudar un poco a entender y contextualizar estos aspectos. ¿Me confirman, por favor, si es que ya tienen en pantalla? Sí. Sí, Ok. Gonzalo, podemos ver. Ok. Em, Aquí creo que tengo que cambiar porque creo que están viendo mi pantalla de... Creo que ahí sí, ¿no? Perfecto, ahí está completa. A ver. Bueno, esta era la introducción, ahí se me ha corrido las diapositivas. En todo caso, bueno, en efecto, sí, como mencionaba Andrea, bueno, creo que tengo 10 minutos, ¿verdad, Andrea? De hecho, podemos extendernos hasta 15 minutos, no te preocupes. A ver, ok. Este, bueno, gracias primero a Flaxo por esta invitación para participar en este quinto conversatorio sobre urbanización amazónica. En efecto, el libro que se acaba de publicar gracias a UDLA Ediciones es el libro que se denomina Hacia una urbe compacta, Francisco de Orellana, Ciudad de los Tres Ríos. Esta es una compilación, justamente, y la presentación la voy a desarrollar en función de estos aspectos. Eh, Se ha mencionado dentro del libro una de las características importantes de la planificación, que es el abordaje desde la planificación misma con actores participativos. Justamente la visión de futuro, que es la que se conforma para cualquier gobierno local, sea grande o sea pequeño, no puede ser desarrollado como una política si es que no se tiene la participación de gran parte de estos actores que están aquí señalados. Los habitantes, la academia, la administración pública, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Y claro, en este entonces la academia que estaba representada bajo mi coordinación de un taller de noveno semestre, que fue cuando realizamos el trabajo, y éramos parte de ese entonces, de ese agente académico en la institución. Y creo que gracias a la apertura de la municipalidad, en ese entonces, bajo la administración
de la abogada Anita Rivas, y creo que con muy buena y acertada gestión de la presencia de John Arruti, que también está presente en este panel, creo que se pudo coordinar de una manera bastante eficiente. Esta fotografía que les pongo aquí, bueno, si bien es una fotografía que más bien he traído desde mi doctorado, eh, eh, se basa un poco en lo que yo hice en Japón, que era un poco la aplicación de códigos urbanos, en este caso de un distrito histórico, a la planificación local. Es una fotografía bastante significativa, creo yo, porque lo que está mostrando aquí es una edificación nueva. Eh, Pensaríamos que es una edificación antigua en un contexto histórico, pero no, más bien es una edificación nueva, pero que se ajusta realmente a códigos que están planteados desde el gobierno local para edificaciones que se adapten a un contexto urbano determinado, en este caso a un contexto en Japón. Entonces, todo lo que vemos aquí son códigos arquitectónicos desde el pavimento, por ejemplo, el color del pavimento, la textura de las fachadas, la teja, la manera como se disponen. Bueno, todo está codificado de tal manera que un entorno sea completamente armónico. Y un poco traigo yo a consideración esta fotografía porque de alguna manera es la base, y digamos, es la escala mucho menor de lo que se aspiraría que ocurran en ciudades amazónicas, obviamente en el contexto que corresponde. Entonces, primero la identificación de qué es lo que tenemos en la Amazonía y posteriormente cómo deberíamos planificar, o sea, es decir, generar códigos desde una visión multidisciplinaria, y estos códigos deben obviamente favorecer a una planificación adecuada y sean transmitidos hacia el gobierno local o en conjunto para trabajar para la participación, así como los habitantes. Aquí hay unas desarrollamos, sobre todo con la visita de los estudiantes, que fueron creo que los actores más importantes, sobre todo porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en Quito y gracias a que los estudiantes tuvieron esta oportunidad de empaparse en un contexto distinto, pudieron captar realmente la esencia de una ciudad distinta a la capital. Y creo que fue lo más importante porque esas visiones distintas de diferentes tipos de entorno, de arquitectura, de clima, etcétera, creo que marcaron mucho el trabajo que se dio a continuación y que está plasmado también en el libro. Eh, el área de estudio, bueno, no se tomó toda la parroquia urbana, sino más bien un área central que podría definirse como esta área de aquí, que es de más o menos 1010 hectáreas, perdón, 1100 hectáreas, que corresponde a la parte central, es lo que se tomó como área de estudio, eh, por temas logísticos, por temas de investigación. Y lo que corresponde a amarillo es justamente el límite urbano parroquial, y digamos puede ser como el área ideal para profundizar un poco más. Sin embargo, en esta área de casi 1100 hectáreas se pudo detectar un montón de potencialidades y de problemáticas que creo que ayudan a entender mucho no solo la cuestión del coca, sino creo que la problemática de muchas de las ciudades amazónicas. Ya, bueno, lo hemos de discutir también con Ana en su tiempo. En Brasil también hemos conversado mucho sobre morfología en ciudades amazónicas y claro, son cuestiones muy similares. Esta fotografía que está acá, que es de una calle, bueno, no le he puesto el nombre, en Francisco de Orellana, que le he sacado de Street View, es uno de los, creo que los patrones que llaman mucho la atención por el tipo de edificación. Ya hablamos de una ciudad amazónica, pero no vemos árboles. O sea, son muy pocos árboles, poca vegetación, mucho cemento, mucho hormigón, vidrio y sobre todo la gran cantidad de aire acondicionado. Es un patrón que es importado de ciudades de la sierra muchas veces, porque claro, mucha de la población de ciudades amazónicas no son personas que nacen y crecen en las ciudades amazónicas, sino que vienen de otras ciudades y junto con ellos viene la importación de patrones que no necesariamente son los más adecuados para ciudades amazónicas. Entonces yo creo que esta es una de las primeras impresiones que uno tiene al visitar ciudades amazónicas, ¿no? Es decir, la falta de, digamos, de
de coherencia entre el uso adecuado de materiales para un entorno que es tan sensible. Entonces, es como, digamos, una primera impresión que salta a la vista ahora cuando, por eso es que la primera diapositiva en la que mostraba esto de los patrones normativos, es como que aquí llama la atención unos patrones, unos antipatrones normativos, un poco lo que se debería evitar que suceda. Aquí, bueno, hay unas fotografías satelitales a modo de imágenes multitemporales del COCA. Lastimosamente, bueno, es obviamente de 1986, que es la que he conseguido en Google, y que muestra la situación del COCA en ese entonces. Y tan solo, bueno, no tan solo, son 20 años después, claro, en el 2006 tenemos aquí una imagen del COCA en el que obviamente se ve un patrón de extensión del entorno urbano de una manera muy rápida, ¿no? Pero es más caótico tan solo 8 años después, en el 2014, en el que vemos que la mancha explota completamente y básicamente se extiende hasta los límites mismos de la ciudad. O sea, digamos hasta los límites naturales que son el río, e incluso se traspasa, como es el caso de este barrio que es relativamente nuevo. Y claro, los ríos de alguna manera quedan como ese borde que, que hace que la ciudad no se expanda por como un borde natural. Sin embargo, claro, el paso de 28 años, o sea, hasta el 2014, me imagino que hasta el 2020 ya habrá cambiado tal vez muy poco. La transición es sumamente rápida y sumamente violenta en términos de crecimiento. Este cuadro de aquí muestra el proceso de expansión en dos aspectos. Primero, desde el área urbana y segundo, desde digamos, aquí está el patrón de crecimiento del área urbana y aquí está el patrón de crecimiento de la población en el área, en la parroquia. Entonces, claro, se nota que el área urbana crece de 789 hectáreas hasta el 2020 que se tiene dato, bueno, perdón, hasta el 2010 que se tiene dato de 3.000 hectáreas y haciendo una proyección más o menos con el mismo tipo de la proyección de población, se ve que si es que sigue el mismo ritmo de crecimiento, que es más o menos entre el 4 y el 6%, podríamos tener en el 2040 un área urbana de 18.000 hectáreas. Lo mismo ocurre en términos de población. Si hablamos de una población en el 90 de 15.000 habitantes, ya actualmente podríamos hablar de una población que va entre 45.000 y 70.000 habitantes. Este dato, obviamente, difícil de saber porque no tenemos un censo. Simplemente es una proyección proyectada, puede ser que esté acertada o no, pero siguiendo este mismo patrón de crecimiento, como con este mismo ritmo de población, hablaríamos en el 2030 de 130.000 habitantes y en el 2040 de 230.000 habitantes. Y creo que la parte más crítica es de esta de aquí abajo, en el que vemos patrones de densidad que en vez de aumentar disminuyen. 12 habitantes por hectárea, que para la Amazonía es relativamente bajo, ¿ya? Pasamos a 10 hectáreas 2001, 9 hectáreas 2010, 19 hectáreas el 2020, 8 el 2030 y 8 el 2040. Es decir, hay una disminución del área, de la densidad poblacional, que quiere decir que el área se extiende, pero la población se mantiene todavía con poca densidad, sino es debido a que el patrón de expansión es sumamente rápido y crece más rápido el área urbana que la población. Eh, para resumir muy rápidamente lo de las potencialidades que se han encontrado y las problemáticas. Potencialidades, hablamos de que la ciudad es una ciudad increíblemente hermosa en términos de implantación. Los tres ríos que la rodean, el paisaje urbano, etcétera, son potencialidades muy importantes. La localización de Francisco de Orellana como puerta hacia las reservas naturales de la Amazonía y el turismo que en algún momento fue muy importante, que esperaríamos que siga así, que es una actividad económica que puede ser potencial para la ciudad y la capacidad de abarcar equipamientos para investigación de la Amazonía como un nuevo modelo de alternativa económica, que es algo que se discutió mucho como una posibilidad cuando lo conversamos con el municipio. Y problemáticas que ya las he mencionado muy rápidamente, el crecimiento de la marcha urbana, las bajas densidades poblacionales, las faltas de áreas de protección para inundaciones,
la capacidad de transformación de espacios públicos que podrían ser utilizados por estas áreas de inundaciones. La previsión de altos costos para infraestructura. ¿Sí? Mientras más crece la mancha urbana, más recursos se destinan a la provisión de equipamientos y de infraestructura, lo cual es negativo para una ciudad. Y la falta de una normativa específica para la generación de patrones que sean específicamente de implantación en la Amazonía. Eh, Esto en términos genéricos es la propuesta que se desarrolló con los estudiantes, el cual comprendía dos grandes escenarios. Un primer escenario que contemplaba la salida del aeropuerto y la generación de ese aeropuerto como un gran parque urbano que nosotros pensamos podía ser muy potencial para reforzar el concepto de la ciudad amazónica como un área verde, que es lo que falta mucho en la ciudad de Francisco de Orellana. Y luego, bueno, digamos que si es que no se da el proceso de salida del aeropuerto, ¿qué hacer con el aeropuerto? Entonces, los dos escenarios se plantearon y de alguna manera contemplaba también un nuevo sistema de movilidad, un nuevo sistema de morfológico de implantación de edificaciones de acuerdo a densidades más adecuadas y una localización específica de equipamientos que complementen el déficit existente. Finalmente, bueno, les voy a pasar unas imágenes muy concretas para antes de acabar sobre algunos de los proyectos que desarrollaron los estudiantes que eran visiones. Obviamente, ahí abajo están los autores de estos proyectos que justamente buscaban ese contraste, ¿no? O sea, el Coca como una ciudad potencial e interesante en función. Este, por ejemplo, era un parque inundable, es decir, transformar todo el área de protección en un parque que pueda inundarse y sea susceptible de inundación y generación como un recurso paisajístico. Este fue desarrollado por Belén Velástegui. Este otro por Carlos Rangles, es que consideraba, por ejemplo, qué pasa si el aeropuerto sale, qué equipamientos pueden haber como parque. Entonces, también fue interesante. Y en sí, hay muchísimos trabajos, se desarrollaron más de 40 trabajos de titulación en una fase y después cerca de 30 en una segunda fase, que contemplaban, por ejemplo, que es de Arlet Zamora, un nuevo modelo de vivienda con una, digamos, una capacidad adaptable de nuevos materiales en la Amazonía. Y bueno, para finalizar, les dejo con esta imagen que para mí es muy bonita, muy significativa, compartida por el municipio del Coca, que de alguna manera muestra esa imagen de lo interesante y lo potencial que es esta ciudad. Eso por mi lado para esta introducción. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Gonzalo, por tu clara e interesante presentación. Y en el marco de la investigación que se ha realizado, voy a dar paso a nuestros comentaristas, quienes van a formular dos preguntas en dos momentos distintos. Entonces, por favor, tratemos de que sus respuestas sean en aproximadamente 3 minutos para ajustarnos a los tiempos establecidos en este conversatorio. Empezamos entonces con Ana Claudia Cardoso, quien nació y vive en Belém do Pará, en Brasil. Es profesora titular de la Universidad Federal do Pará y su investigación aborda tipologías especiales, patrones de urbanización y sociodiversidad de la Amazonía. Entonces, Ana Claudia, de conformidad con el plan urbanístico propuesto por Gonzalo y la Facultad de Arquitectura de la UDLA, y tomando en cuenta los dos escenarios que justamente nos acabó de comentar, que plantea el diseño integral y la propuesta morfológica, por un lado tenemos un desarrollo de la ciudad con una pista del aeropuerto en el casco urbano y por el otro sin la pista del aeropuerto, debiendo este ser reubicado a las afueras y reemplazado por un parque urbano. Entonces, en este contexto, la pregunta sería, ¿qué escenario consideras tú, Ana, en tu experiencia y en virtud de qué casos probablemente semejantes en Brasil sería el más favorable para la ciudad y para el interés general? Boa noite. Eu peço desculpas por falar português, mas agradeço muito a generosidade de vocês, os hermanos equatorianos, né, especialmente do Gonzalo, de me convidar para participar desta atividade. E aqui nós temos uma situação um pouco diferente, né? No Brasil, muitas cidades são cortadas por pistas de pouso, algo mais menor do que a estrutura completa de um aeroporto. E
essas pistas de pouso foram construídas nas cidades que são mais antigas, que ficam próximas aos rios, e elas eram limites, como também outros rios. No caso da cidade estudada, vocês têm 2 rios, né, criando uma barreira, né, à expansão, e aqui isso é comum. E o aeroporto estruturado, é um equipamento grande que só vai existir numa cidade que tenha pelo menos o dobro da população de Francisco de Orellana. E aqui muitas cidades que estão próximas de áreas onde exploram recursos naturais tiveram também um crescimento explosivo, né? E por conta disso, novos bairros surgiram, deixando a pista de pouso como obstáculo, né? Exatamente como acontece na cidade estudada. Mas aqui, como as cidades têm na Amazônia, Belém, a cidade em que eu vivo, é de 1616, então as cidades aqui podem ter já quase 400 anos. Temos muitas cidades ribeirinhas, nas margens dos rios, com 150, 200 anos. Então, houve tempo de se desenvolver uma forma de ocupação mais adaptada a esse bioma. Embora hoje a pressão seja fazer como a paisagem que a gente vê, né, nas fotos que o Gonzalo nos traz. Mas, assim, feita esse contexto, eu diria que nós temos aqui alguma resistência, uma resistência um pouco maior à imposição das práticas, né, recentes, contemporâneas, mas eu gostaria de responder, né, dizendo que eu imagino que seja melhor a retirada da área do aeroporto, né? Hoje, a cidade de Francisco de Orellana tem ali um espaço muito nobre, que pode ser melhor aproveitado se for transformado num parque. E esse parque, ele vai ser, na verdade, um ponto focal para um sistema de espaços verdes ou livres que possa articular e promover, incentivar a manutenção, por exemplo, de quintais, das várzeas, essas áreas inundáveis, né, que o Gonzalo nos mostrou. Tudo isso precisaria ser pensado de uma maneira articulada. E aí eu queria só acrescentar mais um ponto. Essas áreas, elas também se articulam aos espaços periurbanos. Então, todo um sistema de áreas verdes poderia ser criado e um espaço que permitisse uma articulação com a população nativa. Porque, ora, se as áreas rurais estão sendo cada vez mais disputadas, essa população vem para a cidade. Na cidade, todo mundo acha que elas não sabem fazer nada, e elas sabem manejar a biodiversidade, e se elas trabalharem junto com os pesquisadores, vão poder fazer o plano do fomento à biotecnologia que o Gonzalo comentou, né? que as autoridades locais têm interesse, né, de desenvolver. Então, eu diria que a cidade não precisa fazer isso agora, mas ela pode planejar isso de uma forma sistêmica, de uma forma gradual, e pensar como manter pessoas ocupando a várzea, ocupando as áreas periurbanas, trabalhando os novos usos da área do aeroporto, né, de uma forma a aproximar as populações nativas e que têm um conhecimento, e também a biodiversidade das pessoas que hoje vivem na cidade, e criar ali uma possibilidade de acoplamentos de conhecimento, porque o conhecimento de quem está lá é testado por séculos. Quem chega vai usar o ar-condicionado, o concreto, não tem noção dos limites do bioma. Então, esse acoplamento ele pode ser favorecido se trouxerem a biodiversidade para dentro da cidade. E isso, eu digo que é muito importante, porque se nós tivermos só áreas de parque, até em Berlim, agora recentemente, áreas de parque têm sido destinadas à produção habitacional diante de processos especulativos. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é destinar uma área verde a um uso que não tenha pessoas. As pessoas são um vetor de resistência, né? Então, o que eu posso dar de contribuição a vocês, eu penso, já esgotando o meu tempo, é isso. E parabéns pelo livro, né? E agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Muchas gracias, Ana, por tus comentarios y tu aporte. Vamos a continuar con Germán Ortega, quien es arquitecto con 2 años de experiencia en el área de planificación, diseño, construcción para empresas privadas, 2 años en el sector público en calidad de jefe de planificación y 2 años de experiencia como director de ordenamiento territorial del GAD municipal de Francisco de Orellana. Bienvenido, Germán, y la pregunta es la siguiente. En el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2022, el Plan de Ordenación Urbana 2011-2020 del Cantón Francisco de Orellana y en conjunción con el Plan Urbanístico presentado por Gonzalo en esta tarde, ¿cuáles considera usted que serían las propuestas y proyectos estructurales que el Cantón se encontraría en la capacidad de implementar y ejecutar a un 100% en un corto y mediano plazo? Bueno, muchísimas gracias a cada una de las personas aquí presentes. Es un gusto compartir en este conversatorio. Es bueno estas actuaciones ya que nos permiten ampliar nuestros conocimientos y a las personas que igual nos escuchan aprender un poco de estas experiencias bastante agradables para ampliar nuestros conocimientos. Bueno, en este caso en calidad de, no podría hablar como director de planificación, sino más bien como un ciudadano de acá. Soy un joven que vive acá, oriundo de acá de la Amazonía, en el cual me he visto en la necesidad de desarrollar prácticamente, y considerando que los actuales planes, los actuales instrumentos de gestión que posee este cantón no se acoplan a la realidad del mismo. Razón por la cual, si hablamos de tiempos y hablando como ciudadano, como residente de acá, el Coca necesita de inmediato centros de ocio y recreación. La ciudad se convierte prácticamente en una ciudad aburrida, una ciudad netamente de carácter laboral, con vocación a las actuaciones petroleras, las cuales tornan, a partir de las 6 de la tarde, se torna una ciudad aburrida. No hay lugares de ocio, no hay lugares de esparcimiento. Gonzalo lo mencionaba, establecer un parque, pero la magnitud del que el parque se plantea realmente no se avanzaría a consolidar, digámoslo así, en un periodo de gestión de una alcaldía. Sería imposible. Es un caso muy similar al aeropuerto que tuvo Quito en el centro de la ciudad de igual manera. Entonces, sería centros de recreación y de ocio, pero a menor escala. También es bastante importante considerar las riberas de los 3 ríos, Napo, Payamino y Coca. Cada uno de estos ríos contiene características, 2 de ellos contienen características similares, pero el uno resulta prácticamente no navegable y la cual pone en riesgo a la ciudad, como actualmente podremos haber visto las noticias que ciertos barrios, ciertos sectores de la ciudad se encuentran en riesgo por temas de inundación y erosión fluvial. Entonces, aplicaría también dentro de los ríos navegables, que son el Payamino y el Napo, contemplar un puerto de estiva y desestiva, que es muy fundamental para la ciudad. Actualmente no hay puertos establecidos aquí, dando como respuesta a esto que las personas que se dedican o tienen sus actividades comerciales en el ámbito fluvial hagan de las riberas de los ríos, en cualquier lote, en cualquier espacio abierto, pues hacen uso de manera informal dándose estos espacios para varias cosas, como puede ser el tráfico de combustibles, por ejemplo, y de sustancias que pueden estar sujetas a control también, ¿no? Es bastante importante en cuanto a la seguridad de los ciudadanos que viven en las riberas de los ríos. Considero también oportuno que dentro para la ejecución de un proyecto necesitaríamos un mercado. No hay aquí un lugar de que brinde todos los temas de salubridad y de sanidad para el cantón. No lo hay. Y por último, considero la casa municipal. Realmente quien se sirve de todos los servicios administrativos que brinda este cantón, que brinda esta municipalidad, son los ciudadanos. Y en el momento no tenemos un espacio idóneo, un espacio adecuado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esa es mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Germán, por tus oportunos comentarios que todos tomaremos en cuenta.
Y para finalizar esta primera ronda de preguntas, le doy la bienvenida a John Arruti, quien actualmente es coordinador de la Fundación Mundukide y ex asesor de la Alcaldía del GAD Francisco de Orellana en temas de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, John, en virtud de la situación actual que vive el cantón y de los comentarios que nos indicaba Germán justamente, además, en virtud de las propuestas presentadas en el Plan Urbanístico y Diseño Integral que nos expuso Gonzalo, ¿de qué manera considera usted que se podría no solo fortalecer, sino también atraer nuevos mecanismos de cooperación que permitan la implementación y ejecución de estos proyectos? Bueno, muy buenas tardes con todos, ¿no? Y bueno, gracias Gonzalo por haberme incluido en este panel, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos principales, ¿no? En los que, pues después de todo el trabajo que hicieron los estudiantes de la universidad, que yo considero que fue un trabajo muy interesante y una forma diferente de poder visualizar la ciudad del Coca, ¿no? Creo que uno de los grandes retos debería ser el poderlo incluir dentro de esa planificación institucional, ¿no? Bueno, existía un POU 2011-2020, ¿no? Que entiendo debería ser actualizado, ¿no? Ya el 2020 fue el año pasado, entonces debería ser actualizado y deberían incluirse, pues bueno, yo creo que algunas de estas propuestas, ¿no? Porque creo que son algunas muy factibles, ¿no? Había un mercado, el parque, son espacios en los que creo que la ciudad, tal y como se decía, al ser una ciudad amazónica, debería transformar esa forma de ser, ¿no? Lamentablemente sí siento que hay un retroceso a nivel del país en el tema de planificación, digamos, municipal y, bueno, llamémosle provincial, etcétera, ¿no? Creo que las otras herramientas, como son los PDOTs, pues deberían incluir todos estos aspectos, ¿no? De cómo la ciudadanía, ¿no? O sea, es verdad que fue un trabajo de la universidad, pero bueno, eso compartido con la ciudadanía, yo seguramente estaría convencido de que muchos de la ciudadanía apoyarían esas propuestas, ¿no? Pero resulta que en este momento, pues bueno, ahora nos resulta que los PDOTs todavía hasta septiembre de este año, después de va a ser 2 años y medio de los 4 años, y no se han actualizado, ¿no? Y lo mismo, pues el POU, pues tampoco, según lo que he escuchado, tampoco hay una visión de actualizarlo. Entonces es muy difícil si las instituciones no asumen esa visión de planificación y no asumen esa responsabilidad de planificación, la verdad que es muy difícil implementarlas, ¿no? Porque no puede ser que sea simplemente porque, pues bueno, la autoridad que esté de turno se le ocurra hacer una obra o se le ocurra hacer otra, ¿no? Yo creo que el tema de planificación institucional es muy importante y es muy clave en todos estos aspectos, ¿no? Lamentablemente, pues como que no se integra, ¿no? La planificación está siendo como la última rueda del carro, ¿no? Bueno, por lo que entiendo también algunos compañeros que trabajan en el COCA y en otros municipios, pues cuando van a hablar del PDOT, pues nadie le quiere hacer caso. Nadie quiere hacer caso a la planificación, nadie quiere poner metas, nadie quiere poner, ¿no? Sino que se quiere hacer, pues bueno, lo que la máxima autoridad plantea, realiza, y creo que esas cosas no ayudan a realmente poder establecer una estructura y una forma de poder, digamos, viabilizar la ciudad hacia una realidad mucho más acorde con el ambiente en el que se vive, ¿no? Si se quiere transformar el COCA, ¿no? Pues yo creo que eso es un poco el gran problema, ¿no? Por ejemplo, en el COCA también el problema fue el tema del aeropuerto, que si bien en el POU, ¿no? En el 2012, en el POU 2012-2020 se planteó que saliera, bueno, pues el gobierno lo que hizo fue mejorar la infraestructura del aeropuerto y ampliarlo. Entonces, totalmente contrario al POU, ¿no? ¿El gobierno consideró el POU? No, pues no tomó en cuenta, ¿no? Al final el municipio del Coca es un municipio pequeño, no consideró el POU ni nada, sino que
pues, bueno, dentro de sus estrategias cumplió su objetivo sin realmente considerar pues lo que el POU establecería, ¿no? Claro, el municipio del Coca, de igual manera, al ser un municipio pequeño, tampoco sintió la fuerza de poder exigir ante el gobierno, a veces por razones políticas, ante el gobierno poder exigir y decir, bueno, disculpe, pero esa obra no se puede mejorar el aeropuerto porque ese aeropuerto tiene que salir, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que falta ese tipo pues bueno, de visión, ¿no? Desde los municipios, creo que pues se tienen que fortalecer, ¿no? Tienen que fortalecer institucionalmente, ¿no? Pero yo tengo la sensación que en los últimos, que cada vez más la institucionalidad de los gobiernos nacionales se va perdiendo, ¿no? Se va enfocando más hacia una autoridad y poco hacia una institución que realmente pues pueda responder ante este tipo de situaciones, ¿no? Muchísimas gracias, John, por tus comentarios también. Ahora vamos a empezar con la segunda ronda de preguntas y vamos a escuchar nuevamente a Ana, quien nos va a responder la siguiente pregunta. En virtud de la situación actual y de las políticas públicas de ordenamiento territorial de las ciudades amazónicas en Brasil, ¿qué aspectos consideras se pueden o no replicar en el cantón de Francisco de Orellana con el objeto de consolidar una urbe realmente eficiente y compacta? Sim. Retornando, né? Eu agradeço a pergunta e eu diria que eu vou aqui usar o tempo para dizer o que eu gostaria que vocês pudessem evitar, né? Então, a gente sempre tem aqui algumas décadas de experiência de desastres na frente dos vizinhos, né? Da Panamazônia. E eu diria que a gente tem hoje as resistências muito atacadas, né? Eu explico que com a Constituição Brasileira de 1988, foi possível mobilizar as terras públicas para a criação de um mosaico de áreas protegidas, áreas ambientalmente protegidas, terras indígenas, territórios tradicionais, e isso permitiu a permanência da população nativa e da floresta em pé, né? Essas populações se organizam, elas vivem em pequenos povoados, em vilas que se articulam em rede entre si e com as cidades. Então, isso permitiu o florescimento de turismo comunitário, de produção de artesanato de fibras, de madeira a partir do manejo da floresta, de produção de alimentos. A nossa gastronomia é muito famosa, muito apreciada, né? E essa população e esse arranjo territorial sempre foi muito virtuoso. Hoje, o objetivo das lideranças políticas e econômicas é colocar todas as terras no mercado. Então, eu não sei como é o regime de fundiário aí, mas aqui a gente tem ainda terras públicas e a pressão para torná-las privadas. E o que acontece é que quando a exploração de commodities acontece na área rural, há uma explosão das cidades, né, que também é tornada mercadoria, porque essas pessoas que vão trabalhar na exploração de petróleo, na exploração de mineral, elas querem investir, né, a sua remuneração e acreditam que a cidade vai crescer muito. Eu acompanhei recentemente um caso muito parecido com o que o Gonzalo explicou. Nós avisávamos lá que a cidade que tinha recebido 20 mil trabalhadores em 4 anos não iria chegar a 200 mil habitantes como eles imaginavam em poucos anos, porque a tecnologia mudou. A tecnologia não precisa mais de tanta mão de obra. E as pessoas com a informação incompleta, elas criam empreendimentos que estão articulados a uma dinâmica global de bancos, agentes imobiliários, securitizadoras, e a tomada de decisão sobre a expansão da cidade acontece fora da municipalidade, né? Então, agentes econômicos que estão muito distantes percebem ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, estabelecem uma série de empreendimentos e abandonam a área, porque eles criam coalizões com os proprietários de terra locais que ficam operando esses empreendimentos quando eles já tiveram
o lucro, né, a partir da negociação das carteiras de investimento com os bancos. Então, tem um processo de financiarização da produção da cidade acontecendo aqui, que é muito perverso, porque as cidades ficam cheias de buracos, de áreas vazias, né? Então, ao contrário do que o Gonzalo vem recomendando, da produção de uma cidade compacta, nós temos uma cidade que é esgarçada e muito mais cara para a municipalidade cobrir com serviços públicos. Então, a coisa mais importante é trabalhar esse ordenamento territorial, estabelecer as regras, estabelecer a visão de futuro para a gestão das terras públicas, né, para evitar que um grupo de pessoas, de agentes, né, com uma capacidade de fazer propaganda, de fazer coalizões com agentes locais, impunha para o coletivo da população todo o ônus de problemas ambientais e custo elevado de serviços públicos. Então, eu aqui diria que a visão de trazer aquela proposta que eu lancei na rodada anterior, com população local, mantendo algum tipo de espaço da natureza por entre as áreas urbanizadas. Então, a área, eu não sei como vocês dizem, mas a várzea, as áreas todas frágeis, né, mantidas como terras públicas, como em alguns lugares, em cidades norte-americanas, áreas de várzea foram adquiridas para isso, em outros lugares, como no Brasil, elas são públicas, enfim, mas a gente precisa ver aí com muita atenção a utilização dessas áreas e também das áreas mais altas, porque se as áreas mais altas são ocupadas com alta impermeabilização do solo, como eu vi na foto que o Gonzalo mostrou, as áreas baixas são mais suscetíveis, aumenta o risco, né? São mais suscetíveis ao alagamento. Então, isso é uma questão de gestão de uso e ocupação do solo. É possível de fazer com o trabalho técnico, né? Então, eu gostaria de deixar essas recomendações e agradeço aqui pela minha participação. Gracias nuevamente, Ana, por nutrirnos con tus comentarios. Ahora vamos a continuar nuevamente con Germán. Germán, ¿cuáles consideras tú que serían los mecanismos más efectivos de participación ciudadana para la conformación de los instrumentos técnico-normativos de ordenamiento territorial? ¿Y en qué etapas consideras o fases que la ciudadanía en ejercicio de su poder soberano debería entrar a conocer y participar? Bueno, considerando que la socialización previo a la elaboración de cualquier instrumento de gestión, el primer y fundamental partícipe debe ser la ciudadanía. Los entes que se encuentran a cargo de las distintas y diversas organizaciones barriales, sectoriales, son las personas que tienen que ser informadas, socializadas previo a cualquier elaboración de cualquier instrumento de gestión, considerando que la necesidad sale de las problemáticas actuales que el territorio tenga. Sin embargo, la socialización debe ser constante y debe ser técnica. Tampoco podemos permitir que la ciudadanía se comprometa dentro del área técnica, sabiendo que desde la ciudadanía, conocedores de la realidad del área donde ellos viven, pero hasta ahí sería la participación de la ciudadanía, más enrolarse con el tema técnico, pues tendríamos que tomarlo con pinzas, porque ahí es cuando las cosas empiezan a dilatar y no terminan ejecutándose. Razón por la cual las etapas en las que se debería socializar toda actividad desde la municipalidad sería previo a la ejecución de cualquier instrumento de gestión. Perfecto, muy interesante, Germán. Muchas gracias por tu respuesta. Terminamos ahora esta ronda con John Arruti nuevamente. John, en función de todo lo expuesto hasta el momento, en torno a qué aspectos consideras que las autoridades encargadas del ordenamiento territorial del Cantón Francisco de Orellana deberían capacitarse para alcanzar el objetivo de conformar un territorio compacto en el que se haga efectivo el derecho a la ciudad?
Perdón. Ya, pensaba que estaba sin el audio. Ya, bueno, uno de los puntos que creo que es importante, que lo mencionaba Gonzalo, es esa extensión tan grande que se ha dado en el COCA, ¿no? El COCA se ha extendido incluso al doble del área en la que estaba conformada en un principio, que es lo que entornaba en cierta manera los tres ríos, ¿no? Entonces, ahí realmente hay un problema en el COCA, ¿no? Y creo que pues, actualmente se ha hecho ¿no? el plan de uso y gestión del suelo, el PUCS, ¿no? Y el PUCS establece que hay un sinnúmero de lotes vacíos dentro de ese espacio, digamos, de los tres ríos, ¿no? Y, sin embargo, la ciudad se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un punto importante el poder, en cierta manera, pues que las personas responsables de la planificación, pues bueno, se formen y se capaciten en cómo detener, ¿no? O sea, cómo por un lado cubrir esas áreas que están vacías dentro de la zona más urbana, que tiene todos los servicios, pero que esos espacios, pues lógicamente no los están asumiendo los servicios, sino que existe una demanda cada vez mayor de servicios pues fuera de la ciudad, que supone un costo, como decía Gonzalo también, un costo muy elevado, ¿no? y una responsabilidad que muchas veces pues elimina otro tipo de funciones que debería cumplir el municipio. Entonces, yo creo que uno de los puntos es que se debe pues bueno, formar a la gente quizás con otras experiencias de cómo actuar, cómo establecer mecanismos para que no se extienda tanto la ciudad y realmente se compacte y se consolide, ¿no? Y luego otro aspecto que veo muy importante también es bueno, esa realidad en la que se vive de los tres ríos, ¿no? Lamentablemente el COCA solo tiene una visión hacia un río, ¿no? Hacia lo que es el Napo. ¿A qué me refiero? A que solo existe el malecón, ¿no? Antes se hablaba incluso pues lo que hablaban de Brasil, ¿no? Esa importancia del turismo, y entonces realmente el malecón solo está hacia lo que es el río Napo, ¿no? Y luego tenemos los otros dos ríos, el Payamino y el río Coca, que en cierta manera pues se les ha dejado de lado, ¿no? Si un turista llega allí, no ve ninguno de estos dos ríos, ¿no? Solo cuando pasa el puente, pero no los ve casi, ¿no? En cambio, por ejemplo, las propuestas que había de la AUDLA pues estaban un poco también en torno a ese vínculo con los ríos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí creo que es necesario quizás esa formación a poder explotar mucho más, a poder tener una capacitación en fortalecer una visión más de esa realidad que rodea al COCA, ¿no? Que es el entorno del COCA. Y que en cierta manera, pues bueno, lo dejamos de lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante el trabajar en esos temas, ¿no? De esa riqueza natural que está fuera del COCA, que está en todo el contorno del COCA, pues aprovecharla, ¿no? Y bueno, creo que algunas de las propuestas de la UDLA eran muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es ese tema, ¿no? Y luego, pues, bueno, no sé si es un tema de capacitación o qué, pero sí siento que el tema de la planificación es algo que está muy debilitado, ¿no? Si no exige el gobierno que hagan un plan, nadie hace un plan. Entonces eso no puede ser, ¿no? Yo creo que la propia, digamos, la propia autoridad y las propias deberían estar como pendientes de decir, bueno, pues si queremos que el COCA salga adelante, hagamos un plan para 20 años, para 15, 20 años, aunque no nos lo exija el Estado, pero hagámoslo para que veamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Que no sea, porque actualmente los planes son vinculados a la autoridad o a la persona al candidato que ha ganado, ¿no? Y eso realmente no ayuda para nada a un desarrollo de una ciudad como el COCA, ¿no? Muchas gracias, John, por tus comentarios y reflexiones que seguramente llegaron a todos nuestros asistentes. Entonces, ahora doy nuevamente la palabra a Gonzalo para que nos pueda ayudar y proporcionar sus comentarios finales con respecto a todo lo que se ha expuesto en este conversatorio. Listo, muchas gracias, Andrea. Bueno, he tomado nota sobre algunas cuestiones que nuestros participantes han comentado en la tarde de hoy, y hay algunas cosas que creo que son un símil, algunas cosas son interesantes y contrapuestas. Sin embargo, creo que es bastante enriquecedor en esos términos.
Sobre todo, creo, comenzando por la visión de que comenta Ana. Creo que la visión en Brasil y por todo lo que pude escuchar es mucho más grave de lo que ocurre aquí en Ecuador. Es un proceso que nosotros parece que estamos experimentando recién cuando ellos ya lo pasaron hace mucho tiempo. Y creo que esas cuestiones son dignas de aprender y sobre todo de recibir experiencias de otros entornos como es lo que ocurre en Brasil. Se menciona mucho, sobre todo, por ejemplo, el manejo de todo lo que tiene que ver con las ciudades ribereñas. Brasil tiene muchas, claro, por su extensión y obviamente por la gran cantidad de áreas protegidas que se tienen y por todos los problemas que atraviesan. Sobre todo por digamos, la implementación de nuevos modelos. O sea, creo que en ese sentido, cuando se habla de políticas de parte del gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno local, es apuntar a una nueva generación de políticas que apoyen a nuevos modelos. Es decir, evitar el modelo extractivista y entrar con modelos nuevos que apunten más hacia hacia la generación de lo que ya tiene la Amazonía, que es diversidad, generación de biotecnologías, generación de un modelo turístico sustentable, etcétera. O sea, que son cosas que ya existen ahí y que claramente se pueden explotar de una manera razonable. Entonces, en ese sentido, si las políticas públicas apuntan hacia evitar modelos de especulación, como esos vectores de resistencia que dice Ana, eh, puede ayudar mucho a evitar que exista más destrucción de la Amazonía en términos de sus áreas protegidas, pero también ayudaría a evitar con los habitantes actuales un modelo que sea mucho más sostenible en esos términos. Eh, con lo que, bueno, Germán también menciona, bueno, más dice como su visión de ciudadano, más que como un funcionario del municipio, que la planificación en ese sentido requiere más acciones y visiones desde la visión local, es decir, cómo un habitante percibe la ciudad más que desde la implementación. Es decir, las necesidades actuales de los ciudadanos es importante tomarlos en cuenta y considerarlos en la planificación. En ese sentido, John también apunta de que, claro, la visión de estos proyectos que se desarrollaron de la UDLA, no están todos incluidos en el libro, desde luego, pero son proyectos que se entregaron como 60 proyectos de titulación, incluyen muchos de estos equipamientos que Germán menciona. Y claro, sería muy interesante que estos entren dentro de los mecanismos de planificación, considerando cuáles son factibles y cuáles son un poco más difíciles de hacer a un mediano y largo plazo. Creo que la planificación en términos generales de lo que menciona John, no solo para el tema del coca, creo que en términos generales en todo el país, genera un montón de problemas sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en términos de planificación. Por ejemplo, el tema de la discusión sobre el aeropuerto, ¿no? O sea, la toma de una decisión que si bien necesita un impulso económico por parte del gobierno central, eh, es necesario que se apoye sobre todo en una visión local y para que el gobierno local impulse como un proyecto que pueda ser un eslabón para crear una ciudad interesante. Al respecto, claro, Ana menciona que sobre las ciudades que existen en la Amazonía. Hay un modelo interesante, bueno, que puede ser modelo de estudio, que es justo lo que decía la Constitución de 1978, que de alguna manera promovía este mosaico de áreas protegidas, que creo que es súper interesante entender, que produjo el florecimiento de unas ciudades pequeñas pero interesantes, donde había un modelo sustentable e interesante de manejo económico de los territorios, pero que actualmente más bien ha pasado a un modelo muy perverso, extractivista y de destrucción de las áreas protegidas, o sea, totalmente lo contrario de lo que existía, donde existen justamente el riesgo de generar modelos especulativos mucho más graves de lo que nosotros tenemos en el coca. O sea, comparativamente, justo comentando justamente esto y hace algún tiempo, el modelo en Brasil es
como nuestro futuro si no hacemos nada. Es un primer paso para poder primero comprender cuáles son las problemáticas y cómo actuar en un territorio que está sujeto a muchas presiones, ¿no? Desde las presiones lastimosamente políticas hasta las presiones económicas y obviamente de la destrucción de lo ambiental. Eh, Germán, bueno, en su intervención luego menciona sobre los mecanismos de participación ciudadana. Sin duda, la socialización previa a la participación como un mecanismo válido para la generación de políticas, lo cual debe ser tomado en cuenta para la creación de adecuados mecanismos de planificación local. Y finalmente, John concluye con los aspectos que tienen que ver con la capacitación y cuáles serían, según él, los mejores mecanismos de capacitación en temas de planificación. Entonces, menciona que justamente el problema del crecimiento extensivo del coca debe ser también un sujeto de una capacitación para evitar que justamente la ciudad no crezca de esta manera tan descontrolada, sino que más bien desde un conocimiento de un territorio mucho más efectivo se pueda manejar eficientemente para que promover una ciudad compacta. ¿Ya? Justamente evitando que exista el despilfarro de recursos en la generación de infraestructura que muchas veces está fuera de los bordes y que no podría ser destinada para recursos mucho más efectivos en el manejo de la ciudad. Entonces también como el aprovechamiento de los recursos y la riqueza natural que tiene el coca en esos términos para que también en términos de capacitación se traduzca a la generación de mecanismos más adecuados para una planificación local mucho más efectiva. Y finalmente, John menciona también sobre la planificación como un mecanismo esencial para la generación de planes. Es decir, evitar la visión local. No es el tema del coca, creo que es el tema, aquí también yo estoy seguro que John también está de acuerdo de que no es una visión solo del coca, sino de todos los gobiernos locales. Es decir, generar la planificación, desarrollar los planes como un mecanismo de asignación presupuestaria, que es lo que muchas veces ocurre. Es decir, hago mi plan para que me asignen recursos, que me asignen planes para yo generar planes y proyectos y así captar recursos y justificar mis recursos en función de lo que el Estado me asigna como gobierno local. Entonces, eso yo creo que en general, y un poco para concluir en términos para unir todo lo que han conversado, lo que nos han comentado Ana, Germán y John. Creo que es súper importante. O sea, la política local no puede abanderarse de una cuestión partidista. Es decir, qué es lo que yo hago específicamente en mi administración cuando yo soy alcalde. O sea, creo que es una visión más bien reduccionista que no favorece a la creación de una visión de futuro que debe favorecer no a la administración, sino en general a los habitantes. Es decir, creo que muchas de las ciudades en el país, estoy seguro, y no solo, como digo y enfatizo, no es del Coca, son todas las ciudades en Ecuador, incluida esta ciudad en Quito, eh, se van a ver favorecidas por la creación de políticas a largo plazo que no abanderen cuestiones de una administración que dura solamente 4, 5 años. O sea, es súper esencial generar planificación a largo plazo y que la nueva administración se abandere también de estos proyectos para que de esta manera no exista la discontinuidad que existe justamente por la creación de proyectos a los cuales yo no me pongo mi nombre y apellido. Eso creo que debe dejarse de lado en términos de planificación y evitar que la planificación se convierta, como John lo mencionó al final, en un mecanismo simplemente de asignación presupuestaria. Si yo hago mi plan para que me den recursos, eso no es la visión, sino que debe hacerse en función de pensamiento, de inteligencia en términos de largo plazo. Es decir, qué es lo que yo quiero, no para mí, para mi administración, sino para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Yo no estoy pensando en la ciudad de ahora,
estoy pensando en la ciudad de aquí en 20, en 30 años. Y si es que toda la gente que viene en esa administración piensa en esos términos, creo que va a ser muy positivo. La Amazonía, bueno, y esto para finalizar, es un sitio sensible. Lo hemos visto, mucho del origen, de la razón por la cual no nos podemos ver ahora, la pandemia, por ejemplo, es una razón. El crecimiento expansivo, la zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades desde animales a humanos es consecuencia de este crecimiento expansivo. Y ahora lo estamos viendo y es una realidad. O sea, cuando se hablaba en términos de que tal vez sea un cuento o una historia o lo que veamos en algún programa de TV, pues resulta que fue así. Entonces, estamos viviendo esta cuestión y es en efecto es una consecuencia del mal manejo de ese crecimiento que puede ser manejado de una manera mucho más sustentada. Eso para concluir, bueno, no sé si es que hay alguna otra reflexión, Andrea, o si es que hay paso para alguna otra Sí, pregunta o justamente intervención. muchas gracias, Gonzalo, justamente por el modelo de este conversatorio y por tratarse de ser el último día de la semana, en virtud de la hora, y no vamos a dar paso a preguntas. He recibido una muy interesante de Mónica Dassini en el chat interno. Y Mónica, quiero invitarte aquí a que participes y a todos los y las asistentes en esta tarde quiero invitarles a que participen en el Simposio Internacional de Ciudades para la Vida en la Amazonía, que se va a realizar del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Y la idea es presentar propuestas de ponencias hasta el 31 de julio. Entonces, Mónica, anímate a presentar este tema, que tal vez lo has trabajado en la PUSE, como me comentaste por interno, y Manuel acaba de mandar el link. Entonces, justamente antes de dar el cierre, Gonzalo, te quiero agradecer y felicitar por esta tarde, por todo lo que has aportado, por tus comentarios, reflexiones, que sinceramente estoy segura han llegado a todos los y las asistentes en esta tarde. Entonces, muchas gracias a todos nuestros comentaristas también. Les doy una extensiva invitación para el conversatorio número 6, que estará a cargo de ICIAM, y que se tratará sobre proyecciones urbanas y lineamientos sostenibles en contextos amazónicos. Recuerden que estos conversatorios que estamos realizando tienen el apoyo no solo de Flaxo, sino también de ICIAM, PUSE, PUSE Amazonía, ISTEC, y que en esta ocasión agradecemos también a UDLA y SEC que nos han acompañado. Espero que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por todo y esperamos sus solicitudes de ponencias a los correos electrónicos asignados. Una linda tarde. Gracias por todo. Muchísimas gracias y Muchísimas suerte con gracias. todos. Gracias, hasta luego.